¿Amarna Miller es capaz de estar sin hacer nada, tranquila? Pues la verdad es que no. Pero me gustaría, ¿eh? Yo tengo dos Amarnas dentro de mí, ¿no? Yo me dedico a las redes sociales, o sea, soy una persona hiperconectada, pero está la otra Amarna que dice, ¡buah, a la mierda todos! Tenemos la idea de que la cultura es algo estanco, que de alguna manera se encuentra dentro de una cajita cerrada y que tú puedes abrir, echarle un ojo y volverla a cerrar. Nos da como esa pena pensar que perdamos esas identidades, ¿no? Y que vayamos a esa homogeneización en todas las culturas, incluso en las más aisladas. ¿Qué hay que proteger? ¿Por qué yo tengo que proteger algo? Dentro de 50 años, la camiseta de Messi en el Amazonas será puramente indígena. El viaje es un terreno pantanoso, no hay grandes respuestas. Hay muchísimas preguntas, pero no grandes respuestas. ¿Por qué buscamos lo diferente? ¿Para sentirnos especiales? ¿Para buscar una validación externa? ¿Para qué? Yo siento que hay siempre un debate, ¿no? Yo soy explorador, no soy turista. Yo soy viajero, no soy turista. Que el gilipollas es gilipollas, turista o viajero, ¿no? Totalmente. Cuando estás en otros lugares tienes la posibilidad de ensayar versiones de ti misma que en tu día a día muchas veces no puedes poner en práctica, ¿no? Ensayar versiones de ti misma, interesante. Sí. Hace falta a veces una mirada externa para darle valor a ciertos aspectos culturales. Ya, tema muy polémico, la verdad. ¿Por qué las obras de arte europeas están en museos de arte, pero las obras de arte africanas están en los museos de antropología? Esto es absurdo. Para mí era muy importante hablar del regreso, de la vuelta, porque ir es fácil, ¿no? Pero luego queda lo chungo, que es integrar aquello que acabas de vivir, que a lo mejor te ha transformado, que a lo mejor ha puesto del revés todas tus creencias y traértelo a tu día a día. Hola Amarna Miller, bienvenida a Espíritu de Aventura, ¿cómo estás? Hola Diego, muy contenta la verdad, tenía muchas ganas de hablar contigo y por supuesto de estar aquí en el podcast. Qué bien tener un ratito, la excusa perfecta, estos podcasts para hablar de cosas de mucha tela de tu libro, Más allá del mapa, que me he leído y devorado con mucho gusto. Y voy a leer una frase, pero Amarna Miller, para quien no te conozca, es licenciada en Bellas Artes, máster en Investigación en Antropología, has convivido con comunidades de distintos continentes indígenas, has guiado expediciones para una agencia para Tierra Ignota, tu propia agencia de viajes, y mientras documentas la diversidad cultural del mundo. Autora de varios libros y el último que tenemos aquí, Más allá del mapa. Y mira, ya tengo aquí apuntada una frase que quizás sea la que más me ha gustado de tu libro, que me parece que resume muchas cosas, y es: el mundo se transforma más rápido que los pasos que pueden abarcarla. Me acuerdo de esa parte, esa metáfora me encantó y además tardé mucho en hacerla porque hice la cuenta. Es una parte del libro en la cual hablo de cuánto tiempo tardaría una persona en recorrer todas las partes del mundo que son recorribles a pie y la conclusión es que no existe una vida humana en la cual se pueda realmente recorrer todo el planeta. Y esto es como muy bello, ¿no? El universo cambia antes de que podamos abarcarlo. Es muy bonito. Bueno, porque eso nos lleva a pensar es la idea de querer abarcarlo, ¿no? De hoy día, de querer consumirlo todo. En este libro das mucha cera y te metes en muchos fregados, das caña, analizas y hay que analizar muchos aspectos. Me llama la atención, empezando casi un poco por el principio, por tu nombre, Amarna, que viene de Egipto. Pero me pareció curioso que no disfrutaste nada de tu primer viaje a Egipto, ¿no? ¿Puede ser algo así? Efectivamente, esto es como una opinión muy poco popular, ¿no? Porque yo entiendo que Egipto es un lugar muy interesante y estoy muy dispuesta a volver a Egipto y que me encante. Ojo, que conste, que también fue un viaje que hice cuando yo era muy pequeña, ¿no? Pero yo tenía muchas expectativas alrededor de Egipto, había leído mucho al respecto, había visto muchos documentales y realmente me maravillaba la idea de que pudiese ver, ¿no?, aquellas cosas con las que tanto había soñado. Y cuando llegué allí me llevé una decepción, porque es que las expectativas son muy malas, Diego. ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste esa decepción? Pues porque, claro, tú te creas una imagen en la cabeza de lo que se supone que debería ser un destino y una vez llegas allí te encuentras con que, bueno, pues porque lo habías idealizado, ¿no? Lo habías romantizado, que en las fotos, en los documentales, en los vídeos y en los libros, pues no aparecen el calor infernal, las dinámicas de regateo o de, bueno, o de acoso también a ratos, ¿no? Y por supuesto, en mi caso, ¿no? Mi gran decepción con Egipto fue que, al menos cuando yo fui, lo sentí un poco parque de atracciones. Las zonas clásicas, quiero decir, el Valle de los Reyes, las pirámides de Giza, Yo tuve momentos así como muy álgido cuando me llevaron a ver una proyección, no sé si esto seguirá existiendo, ¿vale? Hace muchos años de este viaje, pero una proyección con luces y sonidos sobre las pirámides de Giza, o sea, literal, la pantalla donde se proyectaban las cosas eran las pirámides de Giza. Y estaba yo ahí mirando como todo ese, pues sí, ese show, ¿no?
y pensando, wow, qué bonito sería que se apagase todo esto y simplemente como mirar las estrellas y estar aquí contemplando algo que ya es increíble, aunque no proyectes algo encima. Bueno, Es que Egipto particularmente, fíjate que es uno de los sitios que, no sé, históricamente, arqueológicamente, tiene mucho que decir y probablemente lo más grande que se ha construido sobre el planeta, ¿no? El mundo antiguo esté ahí, ¿no? Y ahí sí, esas maravillosas pirámides que siguen suscitando misterios, historia, debates, todo lo que tú quieras, ¿no? Y es verdad que también es uno de los ejemplos más claros de esa masificación, de esa comercialización del turismo, ¿no? también te digo que tengo ganas de volver, ¿eh? Porque cuando me quejo de Egipto, luego la gente me comenta, eso es porque no has estado en los buenos lugares. Estoy totalmente de acuerdo, no he estado en los buenos lugares y tengo ganas de volver y poder ir a las zonas más rurales y tal vez salirme un poco de ese itinerario clásico, que al final fue lo que yo hice. Ujú. Bueno, eso nos conecta con una idea que trabajas mucho en el libro y que es verdad que nos planteamos todos, sobre todo hoy día con tanto ruido, tantas redes, tanta manera de consumir los viajes, ¿no? Que es esa idea de qué necesitamos cuando viajamos, la idea de turista, viajero, nos decía un compañero ahora, eres viajero, no turista. ¿Qué es para ti estos términos, ¿no? ¿Qué supone cuando tú viajas? Estás empezando por las partes más polémicas del libro, ¿Sí? ¿eh? O sea, por Ah, las partes ahí más las salseras. entrañas. No, pero me parece bien porque es verdad que dentro del universo de los viajes, aquí corrígeme si me equivoco, yo siento que hay siempre un debate, ¿no? El yo soy explorador, no soy turista, yo soy viajero, no soy turista. Se hace una división muy clara entre algo que es hipotéticamente bueno y una cosa que es hipotéticamente mala. Porque al final la etiqueta de turista siempre está impuesta, no está reclamada. Y nosotros con lo que nos quejamos del turismo y de las consecuencias negativas del turismo en un país tan masificado turísticamente como está España, ¿cómo vamos a reclamar esa etiqueta para nosotros mismos? Ya es peyorativo decir turista, ¿no? Efectivamente, se dice con mala cara, tourists go home, ¿no? Gentrificación, alquileres de corta distancia, o sea, el turismo está asociado a cosas que, bueno, pues que en general se consideran como malas. Entonces, ¿cómo tú a ti mismo te vas a llamar turista? Bueno, pues yo quiero hacer una reivindicación de la palabra turista y del concepto turista, del concepto del turismo, porque al final en el mundo convencional, en el mundo actual, si vamos, la gran mayoría de nosotros, quitando unas pequeñísimas excepciones, utilizamos la industria turística y las infraestructuras de turismo para poder llegar a nuestros lugares de destino, ¿no? En el momento en el que coges un avión barato, en el momento en el que estás moviéndote en unos autobuses que obviamente están creados para el turismo, estás consumiendo servicios de hostelería que están creados para el turismo, pues obviamente estás englobado dentro de esa misma Mm, industria que tanto rechazamos. Y con esto no quiero decir que el turismo sea la panacea, ¿no? Que sea una cosa ideal. Obviamente tiene cosas que hay que gestionar y a las que hay que poner límites. Pero sí que pienso que hay una división bastante clasista entre el supuesto viajero y el supuesto turista. Y yo quiero reclamar la palabra turista y quitarle esa connotación negativa, porque creo, dicho así en claro, que el gilipollas es gilipollas, turista o viajero, ¿no? totalmente. Y que lo importante es reclamar unas buenas prácticas y, ¿por qué no?, también reclamar la idea del turismo, porque al final en la práctica es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Bueno, efectivamente, todos somos turistas, ¿no? Es cuestión de nomenclatura, ¿no? Al final y también de identidad, ¿no? A lo mejor esos términos que nos ponemos, como el de explorador o el de viajero, también buscan a lo mejor poderte dar alguna pátina que nos haga Ujú. sentir diferentes, que nos haga sentir especiales, Sí. o que intenten dar un carácter distinto al viaje, ¿no? Pero creo que lo importante es lo que dices tú. Al final puedes ponerte la etiqueta que sea, si eres un maleducado, un irrespetuoso, una persona prepotente, como pones incluso algunos ejemplos, ¿no? De gente que no es una cuestión de en qué plan vayan o qué infraestructuras usen, sino que son gente no respetuosa con la realidad que ven, ¿no? Exactamente. Que lo problemático es eso, no la etiqueta que pongas alrededor. Y que conste que tampoco tengo yo ningún problema con la etiqueta de viajero o de explorador o de... O sea, quiero decir que cada uno se llame como quiera, pero lo que sí reclamo es que no haya una jerarquía o que no nos pensemos superiores a los otros turistas por acceder tal vez a lugares que sean más remotos, porque al final la infraestructura que estamos utilizando o que a veces incluso estamos creando cuando tenemos agencias es la que es y no tiene nada de malo que sea eso, ¿sabes? O sea, creo que al final hay, como decías tú, una patina, ¿cómo es esto? Patina de ego, patina de De capital social, identidad, ¿no? ¿no? También de cada Sí, uno, de lo que quiera. No, pero por entrar en el debate, hijo, es verdad que nos metemos muy rápido en fregado, pero que no quería yo, estamos listos. pero tú haces unos viajes
que se salen un poco de los masificados, de las grandes rutas, ¿no? Y además tú tienes unas inquietudes intelectuales y tienes un propósito distinto a lo que podría ser la mayoría. No por eso es ni superior ni inferior, como tú muy bien dices, ¿no? Tampoco lo creo, ¿no? Eso va en el ego y en las necesidades bueno, de la validación externa y de un montón de cosas, ¿no? Pero creo que sí puede haber propósitos diferentes, ¿no? ¿Tú crees que eso te distingue de alguna forma? ¿Hace que sea tu viaje diferente? ¿Cómo te percibes tú? ¿Percibes que la gente puede viajar a la hora de plantearse un proyecto o una expedición de las que tú organizas? Yo creo que cada persona tiene que conectar con su motivación. Desde luego la mía personal es el aprendizaje, porque yo soy una persona muy curiosa y porque para mí uno de los grandes motivos por los cuales viajo es porque estoy muy enamorada del mundo y quiero ver qué es lo que hay ahí fuera. Tú puedes leer mucho sobre algo, tú puedes ver películas, ver series, ver documentales, pero hasta que no lo vives en primera persona y puedes experimentarlo con tu propio cuerpo, no alcanzas un conocimiento profundo de esa realidad. Y para mí eso es lo que me mueve, esa es mi verdad, ¿no? Y es la cosa en la cual intento estar alineada. Cuando no tenía la agencia de viajes, lo hacía por mi cuenta, y ahora que tengo la empresa, pues obviamente los viajes que hago yo como guía pues giran alrededor de este aprendizaje, ¿no? Es donde hago el hincapié. Pero a mí también me parece muy positivo la gente que simplemente viaja por evasión, ¿sabes? Por entretenimiento. Y de hecho hay algo ahí que, a ver si te empatizas, que también me da un poco de envidia, porque cuando haces viajes que son así como muy intensos, muy basados en el aprendizaje, en la antropología, en me voy a ir a un lugar muy remoto, que es de un acceso muy complicado, voy a sufrirlo y voy a aprender un montón. Tiene obviamente una valía muy importante, pero después de muchos de esos dices, joder, yo también me apetece un daiquiri en Copacabana, ¿sabes? O sea, Totalmente, totalmente. y también Sí. valoro eso. Y también yo de decir, siendo muy sincera, que también lo echo un poco de menos. De hecho, una de mis metas para este año es hacerme algún viajecito de pareja a un lugar tranquilo donde no haya mucho que gestionar, donde me pueda ir, qué sé yo, a un balneario. Y también creo que eso es muy positivo, que creo que no hay que idealizar nada, ¿no? Pero vaya, que cada uno conecte con lo suyo. Desde luego, para mí, en general, lo que más me mueve y lo que intento promover en mis viajes es la parte un poco más sesuda, pero porque es mi forma de ser, vaya. Pero yo imagino, tú en un viaje de este tipo en el que se te pone delante una historia, una comunidad, un viaje en sí mismo, ¿no? ¿Cómo lo afrontas? ¿Tu cabeza cómo está? ¿Quieres exprimir, documentar, quieres los testimonios, las imágenes? Que sé que no eres mucho de fotografía, luego lo hablaremos, pero ¿cómo te lo planteas? ¿Qué te motiva a ti cuando...? Para mí lo más importante es la experiencia y esto a veces, bueno, hay que ponerlo en una balanza, ¿no? Porque los que nos dedicamos a los viajes, pues obviamente toda la parte audiovisual y documental es muy importante. Primero porque si estás guiando un viaje, pues tienes que tomar imágenes, qué sé yo, pues para poder promocionarlo la próxima vez. O sea, existe un carácter instrumental en la imagen y en el vídeo que entiendo y que es importante. Instrumental y no tan instrumental. También creo que es importante documentar tradiciones que se están perdiendo, idiomas que están a punto de desaparecer. Creo que, bueno, todo eso me parece muy importante, pero hay algo en mí que al final la balanza siempre me acaba pesando más la experiencia. Y por eso, pese a que me dedico a las redes sociales y amo las redes y me gusta mucho divulgar, ¿no? Me gusta mucho mi trabajo, luego en el fondo hay un porcentaje, yo decía el 90%, no creo que sea tanto, pero bueno, hay un porcentaje muy alto de cosas que he vivido de las que no tengo absolutamente ninguna prueba física porque simplemente las estaba viviendo. Y eso me lo llevo yo, me lo llevo también en los cuadernos y me lo llevo en el corazoncito y me gusta que sea así. Hay una parte un poquitín de culpabilidad, como de, podría estar haciendo algo con esto, pero de fondo me siento que esa es mi verdad, ¿no? Me siento guay con el hecho de simplemente tener esa experiencia y ese encuentro con el otro, incluso aunque no haya pruebas de ello. De sacarle rendimiento a lo que estás viviendo, ¿no? De alguna Sí. forma es... También está muy bien tener un novio que sea fotógrafo porque él hace las fotos por mí, mientras yo estoy ahí tomando notas, apuntándome todo el vocabulario de la comunidad Mentawai. Sí, sí, pero yo te comprendo y entiendo que ese ejercicio de simplemente estar presente, ¿no? Sí. Que al final es lo que todos un poco, fíjate, cuando llevamos tanto tú como la gente de viaje, yo creo que la gente lo que más agradece y lo que más valora hoy día es que en el viaje están a eso, no están a nada más. Con todo el ruido en su día a día, lo que les proporciona un viaje de este tipo es
estar en ese momento y no dedicarse ni su mente a estar a otra cosa. Y más cuando yo me empeño muchas veces en que los viajes no haya cobertura, si es posible, ¿no? Entonces, conseguir eso es lo que parece que hoy día, siempre digo que el privilegio antes era estar conectado y ahora el privilegio es estar desconectado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo agradezco mucho, no lo busco activamente porque también, obviamente, cuando estás guiando, te viene bien estar un poquito conectadillo con el mundo por si pasa lo que sea, ¿no? Pero cuando se da la situación de que no puedo estarlo, ¿no? De que realmente es un sitio sin cobertura donde voy a estar una semana, 10, 14, 15 días, lo que sea, sin poder acceder al universo más allá del momento presente, ¡buah!, lo agradezco mogollón. Sí, sí, porque estás presente, conectas y no estás pensando en... Parece, también lo reflejas muy bien en el libro, ¿no? Esa idea que tenemos hoy día de que si no lo compartes no existe, ¿no? No ha Mm. existido. ¿Te ocurre? ¿Qué pasa? Por Hay ahí. un capítulo entero que se llama Pics or It Didn't Happen, ¿no? Como imágenes o nunca sucedió, que es una frase que se utilizaba antiguamente, iba a decir, hace no tanto, quiero decir, hace un par de años, en los foros de internet, como para decirle a la gente que si tú cuentas una historia y no tienes imágenes que la sostengan, es como si nunca hubiese sucedido. Y esa es un poco la dinámica que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, no únicamente en los viajes, quiero decir, Sí, en todo. nuestra realidad, que si no tienes fotos o vídeos de algo que viviste, es que no puedes de alguna manera legitimar tu participación en esa situación. Ahí yo tengo como dos amarnas dentro de mí, ¿no? Por una parte, pues yo hice Bellas Artes, a mí la imagen me encanta y me encanta la representación y creo que a través del encuadre y a través del documental se pueden narrar historias que sean muy potentes, se puede hacer arte, se puede hacer obras de Ujú. arte y eso está ahí y me encanta. Pero por otra parte está la otra Marna que esto es irónico, ¿no? Porque de nuevo, yo me dedico a las redes sociales, o sea, soy una persona hiperconectada, pero está la otra Marna que dice, ¡buah, a la mierda todo! Solamente quiero escribir con papel y boli, quiero mandar postales, quiero Foto analógica, ¿no? Que foto te he visto alguna vez. full foto analógica y desconectarme de ese universo de ahí fuera que es bonito y es útil a veces, pero también es muy exigente, es muy tirano. Hay que mantener un equilibrio que a veces cuesta, ¿no? Creo que nos cuesta a todos, Uf, pero y tanto. Ya ya. sabes que particularmente yo demonizo muchos aspectos de los teléfonos y cómo nos afectan y las redes sociales, ¿no? También tengo esas propias contradicciones, ¿no? Al final nos gusta este mundo, queremos compartirlo, quieres hacer viajes, hacerlos llegar a la gente. Y te voy a preguntar, ¿cómo lo gestionas tú? Que tú tienes una exposición tan grande y tienes esa dicotomía, ¿no? De estar, de disfrutar, del reposo, de esos cuadernos de campo que ahora ojalá nos enseñes, y con esa exposición tan grande que tienes, esa saturación de estímulos, esa manera de comunicar, ¿cómo lo consigues? Pues yo me lo llevo al terreno de la divulgación y al terreno de la documentación, porque es lo que a mí me gusta, o sea, no, no por hacerme la sesuda, es porque realmente es lo que a mí me interesa. Antes decía que para mí uno de los grandes motores de mis viajes, tanto como clienta o clienta, ¿no? Tanto como cuando yo viajo con otra gente, como cuando yo guío mis viajes, ¿no? Uno de esos grandes motores es el aprendizaje. Entonces, para mí la imagen y el vídeo tienen mucho que ver con documentar la realidad que estoy viendo de manera honesta, signifique eso lo que signifique. Y con esto quiero decir, que también lo mencioné en el libro, que muchas veces la realidad no era la que tú esperabas. Y en ese caso me parece fantástico sorprenderme, qué bonito sorprenderse en este mundo tan saturado de imágenes en el que tenemos tantas referencias, qué bonito llegar a un sitio y que ese sitio te sorprenda. Entonces, bueno, veo mucho el valor veo, sí, de manera profunda, el valor de esa documentación. También, obviamente, yo vengo de investigación en antropología y el documentar rituales, ceremonias que están ahora mismo pues son orgánicas, ¿no? Están en constante cambio. También creo que hay un valor a nivel educativo, ¿no? A nivel de documentación, que es muy potente. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otra parte, de forma total, o sea, completamente distinta, ¿no? Eso es como la parte más de investigación, documentación. Y luego está la parte artística, que ahí es, bueno, pues me voy a poner a experimentar, tengo un carrete de fotos que es de color turquesa, así que voy a probar a hacer como toda una serie de fotografías de comunidades del mundo, pero únicamente en color turquesa, porque sí, ¿no? Para probar, ¿no? Porque qué bonita la experimentación. Entonces, bueno, pues esas dos amarnas conviven y entre medias ninguna de ellas es full digital. Ninguna es full digital. No, ninguna, No, fíjate, qué ironía. se Tal vez resisten. la de las redes sociales, ¿no? Que es la parte como más de sacar esto fuera. Pero hay tantas cosas que no saco, ¿no? Que me quedo para mí.
hablas de un tema muy interesante y es cuando viajamos para validar nuestras propias percepciones u opiniones que tenemos preestablecidas, ¿no? Que a veces viajas y pretendes encontrarte la imagen que tú te habías hecho previamente de un grupo, de una comunidad. Mira, te voy a contar un ejemplo. Yo recuerdo cuando, pues hace ya 10 años, cuando hice el programa de televisión de Movistar, La Búsqueda, yo llevaba 8 años de expediciones en el Amazonas peruano, tratando con grupos indígenas, principalmente machindas y amaracaeris, con una relación personal con ellos, haciendo viajes muy intensos. Claro, llega la televisión y vamos a grabar esto, documentar, pero que los indígenas, uno de los aspectos que a mí me provocaba una inquietud enorme era cómo querían representar a esos Claro. grupos indígenas, ¿no? Porque la imagen de un tipo con camiseta de fútbol o vestido no era tan icónica, ¿no? No Ya. reflejaba ese estereotipo de indígena amazónico, ¿no? Que a lo mejor la televisión no se quería mostrar muchas veces por simplificar al espectador, ¿no? Pero ¿qué ocurre ahí, no? Que cuando queremos, por un lado, ratificar esas ideas preconcebidas y te encuentras otra cosa, y por otro lado, como también encuentras un ejemplo muy interesante, aquellos que incluso quieren alterar, ¿no?, la realidad para hacerla más atractiva, exótica o bonita en una imagen y para un propósito comercial, por ejemplo, un Sí, propósito casi de perpetuar un cliché. totalmente, el estereotipo. Mm. Sí, esto es una batalla interna, ¿no? Porque yo entiendo que entiendo que existan estereotipos, entiendo que la gente tenga una imagen previa de los lugares, porque al final, pues probablemente hemos llegado a esos sitios tan increíbles porque teníamos una imagen previa de ellos, porque yo he leído sobre la selva amazónica o yo me he visto estos documentales que han hecho que ese destino me llamase la atención y por lo tanto he decidido hacer ese viaje. Entonces la imagen ya está ahí, no la podemos evitar. Pero entonces comprendo de dónde viene, ¿no? Pero si una vez llegas no cumple con lo que tú tenías en la cabeza, yo creo que como viajero, como turista, tienes que estar sujeto a una cierta flexibilidad y también a encontrar la parte bonita de ello, porque la hay. En todas estas mezclas, en estas hibridaciones, hay una parte muy interesante de cómo la cultura evoluciona, porque me parece que tenemos esta imagen no solamente cuando viajamos, también incluso en nuestro propio país, ¿no? Tenemos la idea de que la cultura es algo estanco, algo que de alguna manera se encuentra dentro de una cajita cerrada y que tú puedes abrir, echarle un ojo y volverla a cerrar. Pero la realidad es que la cultura es más como una especie de ameba, algo orgánico, permeable, como una esponjita que va absorbiendo cosas, soltando otras, ¿no? La RAE habla mucho de esto con el tema del lenguaje y con esto pasa lo mismo. Incluso aunque incluso aunque pensemos en los indígenas amazónicos como personas que van en taparrabos con una cerbatana y un palito dentro de la nariz, incluso aunque ese sea nuestro estereotipo, hay que estar abiertos a llegar allí y decir, esta cosa que yo no me imaginaba que tuviesen como, qué sé yo, un teléfono móvil, ¿de dónde ha salido? ¿Cuál es el nexo de conexión? Y en esa historia, en ese hilo del que tirar, también hay cosas muy interesantes y usos y prácticas que se reconstruyen a través de, bueno, pues de ser honestos con la realidad del lugar. Me acuerdo, por ejemplo, estando en Vietnam en una ceremonia muy bonita que se llama Gao Tao, que es a efectos como una especie de romería, una verbena así muy chula que hacen las personas de la etnia Hmong en las montañas de Sapa en el norte. Y ahí tuve un momento como fantástico al ver la convivencia de los trajes y las faldas y los tocados clásicos, ¿no?, tradicionales, con de repente unas deportivas Nike, unos calentadores rosa fucsia, unos polo, ¿sabes? Como esa mezcla, hay algo muy chulo, hay algo que te está indicando que la cultura está yendo hacia ciertos sitios que todavía están por descubrir. Y yo creo que hay que saborear esto porque es guay, estamos viviendo un momento de cambio, un momento de hibridación y en vez de rechazarlo y decir esto no es auténtico, ¿quién somos nosotros, ¿no? Qué paternalista para decir qué es auténtico y qué no. En vez de rechazarlo, creo que hay como que aceptarlo y apreciar su valía y entender cómo otros grupos étnicos, otras comunidades, otras culturas acogen esos signos de la modernidad y los hacen suyos, ¿no? Que la manera en la que utiliza un teléfono el mundari de Sudán del Sur no es la manera en la que yo utilizo mi teléfono. Y hay algo muy curioso, ¿no?
A mí, por ejemplo, perdona, estoy hablando muchísimo. No, ¿Está dale, bien? dale, Amarna, por favor. Pausa. Luego pienso todo, mira, esto es la mente, ¿no? Luego pienso, ay, tendrán que hacer reels y esto está como, lo que estoy diciendo muchas cosas de seguido y va a costar cortarlo. Ay, por Bueno, favor, no. por ejemplo, una cosa que a mí me encanta cuando voy a Sudán del Sur es que pues yo quiero hacer fotos de las cosas tradicionales, ¿no? La mirada, pues como la tenemos educada, entonces yo quiero hacer fotos de los collares de marfil, de los anillos, de las pulseras, y entonces ellos me dicen, no, a eso no le hagas fotos, eso es viejo, hazme fotos aquí posando así con mi teléfono móvil, como si estuviese hablando por teléfono y con un fajo de billetes en la mano. Y entonces tengo un montón de fotos de los Mundari presumiendo con el dinero y el teléfono en la mano. Y digo, mira qué curioso, ¿no? Algo tan, como tan obvio como un teléfono móvil, aquí tiene otros usos. Es un símbolo de riqueza, de poder, de estatus. El fajo de billetes, obviamente, también. Entonces, en vez de hacer una foto con un collar de marfil, tío, que eso pues, valdrá 50 veces más que el móvil o el fajo de billetes que tienen en la mano. En vez de hacerse fotos con eso, quieren la foto con lo que ellos consideran el símbolo de estatus. Y en esa... qué sé yo, en esa toma y daca, ¿no? en esa construcción de la realidad, creo que hay algo muy bello, que si conectamos con ello es tan interesante como el palito en la nariz y el taparrabos, que no sé. Bueno, qué bien que lo veas así, porque claro, todos, de alguna forma, o a mí me pasa, nos da como esa pena pensar que perdamos esas identidades, ¿no? Y que vayamos a esa homogeneización en todas las culturas, incluso en las más aisladas, ¿no? Y que perdamos, o sea, nosotros también somos conscientes de cosas negativas que vamos llevando a los lugares, ¿no? Y por lo menos a mí me da pena, ¿no? Ver ese momento en el que en pos de esas cosas occidentales o de esos avances o pseudo avances podamos perder componentes culturales propios e identitarios, ¿no? Total, yo creo que una cosa no quita la otra, o sea, creo que también hay que reivindicar, igual que te digo esto, también creo que hay que reivindicar, que, pues igual que lo hacemos aquí en España ahora mismo con San Isidro y los trajes de chulapa, ¿no? Creo que hay que reivindicar el orgullo identitario, el pertenecer a un pueblo, a un grupo étnico, a una tribu, ¿no? Y que los aspectos que tienen que ver con eso se mantengan y pervivan tanto como sea posible. Y creo que ahí también hay algo interesante, porque en el momento en el que tú al chico mundari que te pasa con el teléfono móvil dices, oye, mira, te hago las fotos, está genial, pero esto que tienes aquí, estos collares de cuentas, estos corsés absolutamente espectaculares a los que no les estás dando ningún valor porque eran de tu tatarabuelo, esto es muy valioso, guárdalo, esto es importante, ¿sabes? No desde el paternalismo, sino desde la apreciación, ¿no? Claro, bueno, de eso, que, sí. perviva, ¿no? De que perdure lo que tú decías, que no se homogeneice con la cultura dominante. Entonces hace falta a veces ese agente externo que le dé valor a ciertas cosas, y aquí abro otro melón, a entrar en debate, Todo polémicas. de los descubrimientos científicos o esos descubrimientos que se hacen, ya no te hablo de hace muchos siglos, que habrá que hablar de contextos históricos diferentes, pero claro, hoy día parece más polémico hablar de esa gente que descubría científicamente o descubría para el mundo. ¿Hace falta a veces una mirada externa para darle valor a ciertos aspectos culturales? Ya, tema muy polémico, la verdad. Yo creo que lo ideal y lo suyo es que las propias comunidades se den cuenta de que las cosas que tienen, que son patrimonio, son efectivamente cosas valiosas. Creo que en ocasiones sucede, y de hecho, por ejemplo, en la Amazonía, creo que a día de hoy hay una reivindicación muy fuerte por los derechos del territorio, los derechos, bueno, de autodeterminación, resguardos indígenas. Bueno, creo que Amazonía es un ejemplo muy bueno de que se puede hacer, ¿no? Y de que es posible. Pero ¿qué pasa? Que llevan unas cantidades de siglos de luchas, exterminios, esclavitud y enfermedades propagadas por los colonizadores que no sé hasta qué punto se puede alcanzar ese nivel de me planto hasta aquí y no más, ¿no? Este es mi territorio, no vas a pasar. No sé si eso es posible sin haber pasado por, bueno, pues por tantísimo caos. Creo que en otros lugares del mundo, como puede ser eso, pues Sudán del Sur, ¿no? Como África subsahariana, comunidades que estoy generalizando muchísimo, ¿no? Entendedme cuando digo esto. Creo que todavía hay regiones donde ese orgullo identitario se ha mantenido en cuanto a la cultura, pero no en los objetos o los artefactos relacionados con esa cultura. Un mundari se siente muy orgulloso de ser mundari, pero a lo mejor no le da tanto valor al corsé de su tatarabuelo, ¿no? Y creo que ahí, mal que me pese, porque no creo que sea lo ideal, creo que hay un ojo externo que diga
esto es importante, esto guárdalo, creo que puede ser incluso positivo. Pero no creo que sea, o sea, creo que es un poco no debería ser el fin, sino el medio, y lamentablemente se ha construido como el fin, ¿sabes? O sea, quiero vivir en un mundo, idealmente, en el cual no tenga que haber un ojo externo que llegue y diga esto es valioso para que las comunidades se den cuenta de que lo son. Pero obviamente aquí también estamos tratando de otros temas como la pobreza estructural, lugares que están en guerra, lugares donde... Pues si no tienes para dar de comer a tus hijos, obviamente vas a vender el corsé de tu bisabuelo, ¿sabes? Como otros agentes que son como mucho más complejos que analizar, ¿no? De analizar que simplemente el que venga alguien y diga esto mola, guárdalo. Claro, y es que igual es hablar también del estado de supervivencia, ¿no? Cuando ciertas comunidades están, yo recuerdo mucho las palabras de Ramón Larramendi cuando hablaba de los inuits, ¿no? Que hablaba incluso de las emociones. Él decía, los inuits no desarrollan emociones porque viven en estado de supervivencia y las emociones son un privilegio para ellos. Entonces ellos, a nivel emocional, las tienen como, no voy a decir capadas, ¿no? Pero bueno, como que era parte de un privilegio de un estado que no se podían permitir en muchas ocasiones. Como Yo la no sé, demostración, ¿no? De me siento triste o me siento muy sí, contento. sí, incluso me planteo, ¿no? Te lanzo a ti. Cuando uno vive bajo esa pobreza, cuando otras preocupaciones Ajá. más importantes, pues a lo mejor no tiene la capacidad, el desarrollo, la tranquilidad para desarrollar ciertas inquietudes espirituales, religiosas, emocionales, culturales. Es decir, cuando te preocupa cazar, comer y sobrevivir o que no te mate el de al lado, a lo mejor darle valor a ciertos aspectos culturales o lo que es esa identidad no es una prioridad o no es tan importante. Bueno, yo creo que hay que diferenciar aquí como dos líneas, ¿no? De debate. Por una parte, el desarrollo de esas inquietudes creo que es innegable porque, es decir, absolutamente todas las culturas del mundo tienen una tradición increíble, espectacular y súper profunda. Lo que pasa es que muchas veces desde nuestra mente occidental no la valoramos de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, durante siglos, ¿no? Se ha pensado que... desde una antropología positivista y rancia, vamos a decirlo así, se ha pensado que en África subsahariana pues que no había tradición literaria porque lo que había era una tradición oral, ¿no? Entonces, si no existe complejidad en los idiomas porque, esto es lo que decía la gente, no quiero decir no lo que pienso yo, no existía complejidad en los idiomas porque no existían tradición escrita, ¿no? O sea, no existen libros, dicho así muy en claro, ¿no? Sin embargo, lo que había era obras de teatro, lo que había era narración, otro tipo de expresión que te lleva a otros lugares, lo que había era canciones, música, ¿no? Lo que pasa es que desde la mente occidental juzgamos dentro de nuestras categorías y si nuestra categoría es para que exista cierto grado de desarrollo cultural tiene que haber libros, entonces pensamos que si no hay libros es que no se ha llegado a ese desarrollo Bueno, cultural. más que libros, Absurdo. una Sí. estabilidad mínima te permita un estado de supervivencia básico. Ya no hablemos de un desarrollo cultural Ah, de ese aspecto, ¿no? no, pero yo creo, o sea, creo que Igual hay que irse más atrás todavía, ¿no? Que al desarrollo de los libros. O sea, creo que la complejidad cultural está ahí, lo que pasa es que no entra dentro de las categorías occidentales y que por tanto no se la considera como tal, lamentablemente. Por ejemplo, el gran debate, ¿no? en los museos, ¿por qué las obras de arte europeas están en museos de arte, pero las obras de arte africanas están en los museos de antropología? Esto es absurdo, Qué ¿sabes? interesante, sí, sí. ¿Por qué la escultura nigeriana está en el Museo de Antropología o en el Museo de Casa África en vez de estar, bueno, Casa África mola mucho, esto lo he hecho para atrás, porque está en el Museo de Antropología y no en el Thyssen, qué sé yo, en el Reina Sofía? Porque no entro dentro de la categoría arte? En antropología nos habla mucho, ¿no? de esta diferenciación un poco, a mi parecer absurda, ¿no? Entre arte y artefacto. En el momento en el que es una cultura ajena a la occidental, es artefacto. Ajá. En el momento en el que es una cultura europea o del norte global, es arte. Y esto al final, pues tú me dirás, ahí, qué sé yo, los Shipibo, ¿no? Los Shipibo con Ibe, tú conoces más de la Amazonía que yo,
cantan canciones que representan en tejidos y las personas que saben cantarlo y saben leerlo pueden tocar un tejido y a través de la trama que se ha abordado cantar la canción. Dime que eso no es un desarrollo cultural de la como hostia. los quipu de los incas, mismamente, que en tejidos con los nudos era un propio sistema de comunicación. Eso es espectacular. Lo que pasa es que es espectacular dentro de unas categorías ajenas a la eurocentrista y por tanto pensamos que entra que es antropología, ¿no? El cajón desastre donde cabe todo el resto de cosas que no están dentro de nuestra cultura, pero no es así. Simplemente tenemos como que echar un pasito para atrás y pensar que lo nuestro no es la medida del todo, ¿no? Que no existe una historia única. No, sin duda, y ojalá entremos en ese momento en el que la gente tenga, que no tenga que venir nadie a poner en valor las cosas, ¿no? Pero a mí me pasa, y es algo que muchas veces me sigue perturbando cuando vas con grupos de turistas a ciertos lugares. Claro, yo he vivido en el proceso de muchos años el desarrollo de algunas comunidades y como año a año ves pequeños cambios que vas haciendo, ¿no? Yo veo con pavor cada vez que interactuamos con algunos grupos indígenas esos pequeños microcambios que ocurren cuando llega alguien y le pregunta por una flecha o hablamos de dinero o se empiezan a establecer ciertos... Mira, te voy a contar otro ejemplo. Recuerdo muy, muy bien cuando mi primer viaje a Argelia, estoy recorriendo el Tassili con unos tuaregs. Al final me quedé solo porque me quería explorar eso, era inacabable. Y acabé yo solo con 2 tuaregs en 4x4 recorriendo dunas, ¿no? Y una noche el hombre estaba ahí trabajando arreglando el vehículo y le llevó un frontal, una linterna frontal. Se lo acerqué para trabajar, entonces le cambió el mundo. Me dijo literalmente, me acaba de cambiar la vida por un frontal. Te estoy hablando hace 20 años, que no hace una cosa... Claro, lo que para él fue algo maravilloso, a mí me inquietó muchísimo, porque sentía que había repercutido, había de alguna forma interferido, ¿no? en esas personas, ¿no? No sé si eso te pasa, lo percibes, ocurre cuando visitas algún sitio que te da ese pudor de cómo podemos interferir, ¿no? Es que yo creo que que no hay interferencia posible, que el mundo es mundo y está todo hiperconectado, menos los grupos en aislamiento voluntario, los grupos no contactados, que aunque existen muchos más de los que la mayoría de la gente piensa, en realidad a efectos globales es minoritario, ¿no? Pero quitando grupos en aislamiento voluntario que han elegido que no se les moleste ni el Estado, ni los extranjeros, ni absolutamente nadie, o los grupos no contactados que efectivamente pues, no han sido contactados, el resto del mundo está a día de hoy interconectado. Y a mi parecer, el tratar de proteger, ¿no? Una cultura entra en choque con exactamente lo que estábamos comentando antes. ¿Qué hay que proteger? ¿Por qué yo tengo que proteger algo? Qué paternalista por mi parte el pensar que de alguna manera tengo que aislarte de aquello que es inhabitable, que es un mundo hiperconectado, un mundo global. El hecho de que yo esté aquí ya quiere decir que he podido llegar aquí y que por tanto las cosas que yo te estoy enseñando, que tú estás viendo, van a formar parte de tu conocimiento. Y eso es algo bonito, y no solamente es bonito, sino que es en lo que se basa la propia civilización. Que incluso las cosas que pensamos que son auténticas de un lugar, amo esa palabra, autenticidad, ¿no? E hice como todo, en el máster, como todo mi trabajo de fin de máster alrededor de esta palabra. Imagínate si me gusta el tema. Incluso aquellas cosas que pensamos que son puramente auténticas de un lugar, como pueden ser los collarcitos de las mujeres masáis de Kenia, ¿no? Las turkana, qué sé yo, de Tanzania, ¿no? Incluso eso forma parte del comercio. ¿Dónde pensamos que llegan las cuentitas de cristal? ¿Que está alguien ahí soplándolas en la sabana? Pues no, obviamente llegan del comercio. En estos momentos pues llegarán de China, no quiero pensar que ni de Temu. O sea... y ahí hay algo interesante, porque quiere decir que estas mujeres que hace, no me voy a inventar, habría que investigarlo, pero hace 200 años harían esos collares con huesitos de animales y cachitos de huevos de avestruz, a día de hoy, y desde hace ya unos cuantos años, porque estas imágenes ya las tenemos en la cabeza desde hace unos buenos 50 años, han encontrado otro medio para poder hacer su mismo arte, ¿no? Y poder continuarlo. Y en vez de hacerlo con huesitos de animales y los huevos de avestruz, pues ahora lo hacen con cuentas de colores. Imagínate a día de hoy cómo de metido tenemos en la cabeza que la identidad de las mujeres turcano, de las mujeres masái, están vinculadas a esas cuentas que lógicamente les han llegado por el comercio, ¿no? Entonces, el pensar que podemos
O mira, otro ejemplo, que a mí me gustó mucho porque no lo conocía, porque al final, qué sé yo, los masái están como muy hiperrepresentados. Y bueno, los Himba también, que es el ejemplo que voy a poner, pero había un detalle ahí que yo no sabía, y es que estos collares tan chulos que llevan las mujeres Himba, que están hechos con piezas de metal, llevan como, bueno, diferentes arneses, así como muy guay, muy Mad Max, la verdad. Cuando te pones a mirarlo, son botones de jeans, o sea, botones de pantalones, son piezas de coches, son cremalleras, o sea, lo que desde fuera parece una identidad totalmente tradicional dentro de su cultura, cuando pones con la lupa esa cosa que están llevando, son realmente trocitos de chatarra unidos entre sí, y luego con otras cosas, ¿no? Con pieles de cabra, tal, ¿no? Hay una mezcla, pero coño, qué bonito. Y eso a día de hoy lo identificamos como puramente Himba. ¿Dentro de 50 años la camiseta de Messi en el Amazonas será puramente indígena? Pues no lo sé, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no existe esta visión esencialista, que a lo mejor el tuareg al que le diste el frontal se ha hecho, qué sé yo, una hebilla para el cinturón. Seguro que tú has visto en tus viajes un montón de estas hibridaciones, ¿no? Que de repente unas gafas de sol rotas se convierten en un collar, o sea, y hay también algo muy guay. No, me parece muy interesante, bueno, esa idea el término autenticidad, ¿no? Que veo que parece que es casi peyorativo, ¿no? Porque Este viaje es muy auténtico, es como que ya es un sello de legitimidad. ¿Pero qué significa? ¿Qué es la autenticidad? ¿qué hay detrás de eso, Amarna? No sé, ¿qué necesitamos? ¿Qué buscamos? ¿Por qué buscamos lo diferente? ¿Para sentirnos especiales? ¿Para buscar una validación externa? ¿Para qué? Buscamos buenos titulares en nuestros viajes. Nos gusta llegar donde otras personas no han llegado. Y cuando hay un buen titular, el viaje, a ojos de ciertos viajeros, es más grandioso porque tienes algo mucho más grande que contar. Cuando tú dices, he estado en la reunión humana más grande de la historia de la humanidad. ¡Buah! O sea, todo es de cara al exterior. Cómo suena, ¿no? Y también de cara a ti, porque también, o sea, hay una parte de capital social, de identidad hacia los otros, pero también tú de decir, hostia. Y no tiene por qué ser algo peyorativo, aunque lo digo como un poco chascarrillo, pero también hay algo guay como... Es que a mí me encantan las ambigüedades, de hecho todo es una ambigüedad, como Very Ein, ¿no? Un abismo de ambigüedad moral. El viaje es un terreno pantanoso, no hay grandes respuestas, hay muchísimas preguntas, pero no grandes respuestas. Pero bueno, contestándote, también hay algo guay en decir, ¡buah! Yo siempre he querido ser esta persona y lo he conseguido. Yo si le pudiese contar a la Amarna de 10 años que se leía las revistas de National Geographic y decía, ¡buah! ¿Cómo llegará esta gente a estos sitios? Si yo pudiese decirle, ¡lo hemos conseguido! ¿No? ¡Qué guay! Ahora estoy llegando a estos sitios. ¡Qué bonito, qué fuerte, qué potente! ¿No? Yo me siento feliz de haber podido llegar a los sitios que antes solamente imaginaba. Entonces no solamente es de cara al exterior, también es hacia uno. Y también depende, ¿no?, de cada persona, pero en mi caso también, como comentaba antes, hay mucho de curiosidad, de aprendizaje, también obviamente hay ego, también hay huida. Es que el viaje es como una caja donde caben muchas cosas y ahí cada uno tiene que analizar lo que cabe dentro de la suya. Cuando digo estas cosas, parece que soy muy crítica con el viaje, pero a mí me encanta viajar. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado leyendo tu libro, digo, está criticando mucho el viaje, pero luego está enamorada de los viajes, o sea, me ha pasado varias veces. Pero porque es un universo que, bueno, es la gran metáfora de la vida, ¿no? Para viajar basta existir, dijo Pessoa, esto lo digo en el libro también. Es la gran metáfora de la vida y en la vida cabe de todo, cabe la parte del ego y la parte de la huida, pero también cabe la curiosidad y el amor. Y creo que ya estamos como muy sobresaturados de libros y de imágenes y de vídeos que romantizan la idea del viaje. Y lo acepto, y yo también soy... iba a decir víctima, pero no víctima, yo también soy, qué sé yo, surfera de esa ola de la romantización del viaje. Hombre, claro, organizamos viajes, ¿no? Obvio, de alguna ¿no? forma, ¿no? Claro. Estudio antropología, a mí también me gustaba Lara Croft, Indiana Jones, luego te metes en antropología y te das cuenta de que no tiene nada que ver, pero claro, partimos de ese ideal romántico y yo lo abrazo, pero creo que también es honesto analizar las aristas, analizar esa parte de la que tal vez se habla menos, siento yo, que es lo que la cara ve, ¿no? Cuando levantas la alfombra y te das cuenta de que debajo de esa visión romántica del viaje también hay cosas oscuras, también hay
pues, volviendo a lo que comentabas tú antes, ¿no? También hay dinámicas tóxicas con las comunidades anfitrionas. También hay agencias de viajes que por malas prácticas hacen que ciertos destinos se conviertan en una cosa terrorífica. También hay ayuntamientos y gobiernos que deberían poner ciertos límites a las masificaciones turísticas para no convertir los centros de las ciudades en parques de atracciones. Todo eso convive, ¿no? Y yo ni lo alzo ni lo demonizo. Para mí es más como tener pensamiento crítico y poder, cada uno, eso es lo que he intentado en el libro, tú me dirás si lo he conseguido, el que cada uno pueda decidir en qué parte se siente más o menos identificado, sin que sea un dogma, sin que sea algo escrito en piedra, y que también ojalá sea una semillita para que cada uno llegue a otras muchas conclusiones a las que yo no habré llegado, porque es que anda que no habrá que hablar de esto. Es difícil encontrar ese equilibrio, ¿no? Yo creo que parte de esa romantización tiene que estar, ¿no? Que por eso viajamos, por eso nos estimula algo, nos llama la atención, por esa idea. Y también hay parte de esa identidad en la que tú te quieres ver reflejado, ¿no? Me estaba recordando, según hablabas, escuché hace poco a un psiquiatra, Talmarín creo que era, que decía que nuestra identidad al final la construye la mirada del otro. Entonces parece que necesitas de qué es lo que estás proyectando para validar a lo que tú quieres aspirar y cuánto, y esto viene al hilo de lo que decías de los viajes, cuánto lo haces por un desafío personal, un reto, cuánto lo haces para construir una identidad de cara al exterior o lo que te imaginabas, ¿no? Yo creo que todo influye y sobre todo ¿no? las personas que estamos también expuestas en redes o documentales, al final, obviamente, pues claro que hay una parte de ego, claro que hay una parte de, joder, cómo mola poder estar haciendo esto, ¿no? Pero que no es malo, no lo digo de manera negativa, creo que simplemente es como ser honesto con uno mismo. Si no nos gustase estar delante de las cámaras, no estaríamos haciendo un podcast, ¿no? Bueno, pero nos hemos pasado de vueltas, ¿eh, Amarna? Yo creo, nos hemos Cuéntame. pasado todos de vueltas. Hoy, bueno, tú misma lo dices, ¿no? Que se ha convertido en el objeto de comercio el viaje muchas veces para esa instantánea que muchas veces ese turista, hablando de manera peyorativa, ¿no? Busca la instantánea para compartirlo más que para vivir la experiencia, ¿no? Cuando pasas de buscar esa parte exterior a simplemente esa interna de lo que Sí. estás viviendo. Pero esto, la gente se piensa mucho que tiene que ver como con las redes sociales y tal, y realmente esto es como previo. Al final cuando... ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, lo creo. Ay, no sé, ¿eh? En el Estoy momento de en el que acuerdo. tú vas por una carretera, y esto existe desde que yo tengo uso de razón, en el momento en el que tú vas por una carretera y hay un cartelito que pone mirador, ¿qué? ¿Mirador de qué? Eso ya es algo que te está indicando la mirada, te está indicando que hay un Pero lugar... pone un ojo y una mirada, no pone una cámara. Ay, a veces sí, ¿no? Bueno, pues será ahora. Son como las rutas escénicas, todas estas ideas al final es el empaquetar de una manera comprensible algo que antes era simplemente pues campo virgen, ¿no? O terreno o una zona del país. Y Te voy a poner un matiz. sí, Antes el objetivo iba hacia afuera y ahora la cámara se gira y el primero que sale es uno mismo, ¿no? el Eso palo selfie. ha cambiado absolutamente, ¿no? A ver, déjame que piense, ¿crees que ha cambiado? Yo creo que lo pensaba cuando estaba terminando el libro, digo, antes le pedíamos a otra persona que nos hiciera una foto, sí, ¿no? Yo creo que antes le pedíamos a una persona que nos hiciera una foto, pero no modelábamos. Yo no me considero, pero ahora la gente modela, ¿no? Porque Sí. no busca él en ese lugar, busca un perfil concreto, que sea una imagen que proyecte de esa persona, no del lugar, de esa persona en ese lugar, ¿no? Pero yo creo, bueno, aquí ya estoy como filosofando, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver en gran medida porque tenemos las cámaras digitales que permiten mucho fallo. O sea, cuando teníamos la cámara analógica, bueno, con lo que costaba y cuesta revelar un carrete, vamos, cada foto era oro. Yo me lo pensaba y me lo pienso 1000 veces antes de hacer una. Pero con el móvil o con las digitales, al final, ¿qué más te da sacar 10 fotos de lo mismo? Ya, sí, puede ser. Y luego, por otra parte, que eso sí que estoy 100% de acuerdo, que al final vivimos en una época en la que el individuo está muy ensalzado, el deseo, el hedonismo. De esto habla mucho Byung-Chul Han, que es una de las referencias... Que le han dado el premio Reina Sí, Sofía. grandísimo, en plan, ¡buah! No le cito más porque tampoco habla tanto de viajes como para citarle más, pero bueno, me encanta su obra. Rendimiento. Del cansancio, sí. La sociedad del cansancio. Un libro que yo me leí pensando que me iba a dar consejos para bajar un poco el nivel de estrés que tengo en la vida y no, para nada. Pero luego me sirvió de bibliografía para el mío. Que por cierto, no lo hemos mencionado, pero hablando de bibliografía, hablo de Rúteon en el libro y creo que esto que tenemos que mencionarlo porque es bonito. Lo has dejado caer antes a David Beriaina, nuestro alma mater aquí de Rúteon. Y fíjate, yo te conocí, creo que fue personalmente ahí en la primera gala de exploradores. No sé si nos conocíamos antes en Rúteon. En persona yo creo que no.
y donde proyectamos esa entrevista póstuma a David Beriain, donde hablaba de esos grises de la realidad, ¿no? De cómo cuando, y era lo que él le definía, cuando él se enfrentaba, entrevistaba a sicarios, a mala gente, ¿no? Se daba cuenta que no era tan diferente a ellos, se daba cuenta de ese abismo de ambigüedad moral al que te asomas y te das cuenta de que, bueno, de que todos son grises, ¿no? Yo creo que con el viaje pasará un poco igual, ¿no? Acabas perdiendo certezas. Uf, todo el rato. Esto sí es espectacular, cuando te pones a investigar sobre algo, que te acercas a ello buscando respuestas, te acabas con muchísimas más dudas, ¿no? Haces un máster en antropología para responder las preguntas que tienes y respondes algunas, pero luego te llevas 40.000 preguntas más, así que... Tengo una frase tuya muy buena aquí que voy a traer a colación. Fantástico, Anotada, dice, enlazamos todo. salimos al mundo buscando respuestas, pero muchas veces es el volver cuando entendemos las preguntas. Ah, eso he dicho yo, qué bonito. Qué bonito te ha quedado, Marma. Y muy, muy bien unido a esto que estábamos comentando. Sí, sí, totalmente, porque... Mire, de hecho, voy un paso más y lo enlazo con lo que estábamos hablando justo antes, y es que en estas infinitas motivaciones que se esconden detrás del viaje, una de ellas es la huida, ¿no? El salir hacia adelante, porque cuando estás en otros lugares tienes la posibilidad de ensayar versiones de ti misma que en tu realidad del día a día muchas veces no puedes poner en práctica, ¿no? Ensayar versiones de ti misma, qué Sí, interesante. efectivamente, porque tú, bueno, tú y yo todos, ¿no? Estamos condicionados por nuestra familia, por nuestro empleo, por nuestra casa, por la cultura de nuestro país, incluso por nuestro idioma. Y cuando vas a otro sitio y se te quitan esas certezas, ¿no? Por eso lo enlazaba, al final puedes probar a ser otra persona, puedes... ¿Qué pasaría si yo fuese yo menos quitando esto, que no me gusta realmente, pero que lo hago a veces por inercia? ¿Qué pasa si soy yo, pero más presente, lo que decíamos de Menos sin los teléfonos estresado, móviles? más. Sí. Y ahí aprendemos mucho de nosotros mismos. Yo no estoy muy a favor de poner la transformación como una meta en los viajes, ¿no? Un viaje transformador, eso me parece un poco, pues, qué sé yo, trampantojo, pero sí que pienso que mucha gente acaba transformado después de un gran viaje por exactamente esto que te cuento, porque al final al probar otras versiones de ti mismo, al poder sacar piezas como en un puzzle, ¿no? Y probarte a ti mismo en otras circunstancias, te das cuenta de que hay posibilidades de cambio. Y por eso mucha gente cuando vuelve de viaje dice, para la mierda, una excedencia, dejo mi trabajo. Eso yo lo trabajo, entre comillas, mucho en los viajes porque ocurre que, como decíamos antes, la gente está a eso, está presente en estas cosas, está feliz, está entusiasmada. ¿Qué ocurre ahí, no? Normalmente no tiene tantas preocupaciones, está en eso y sale esas facetas. Tiene más paciencia, es más amable, es una versión de sí mismo mejor, ¿no? Más empático, despierta interés por un montón de cosas, ¿no? Y yo lo que hago, intento hacer siempre en los viajes es, en un momento de calma, ¿no? Decir, pararnos un momento a ser conscientes de cómo estáis ahora y de cómo sois, porque somos la misma persona, ¿no? Aquí que cuando estás en pleno caos de la ciudad, ¿qué ocurre, no? Intentemos, a todos se nos alarga un poco esa energía cuando volvemos de viaje que vamos perdiendo, ¿no? Y vuelves a tu forma de ser, bueno, pues que te gustaría estar de esa manera en la que estás en el viaje, ¿no? Qué bonito sería poder alargarlo en el tiempo o tener algún mecanismo casi mnemotécnico que yo uso a veces para recordar cómo eres tú y cómo estás en ese momento, en ese lugar. Bueno, estoy súper de acuerdo contigo y de hecho para mí era muy importante traer a coalición este tema en el libro y hablar del regreso, de la vuelta, porque tenemos un montón de biografías, un montón de libros, un montón de diarios, de expediciones increíbles y ninguna de ellas, o casi ninguna de ellas, cuenta cómo fue volver. Porque ir es fácil, ¿no? Ir es tomar, bueno, fácil, quiero decir, fácil no es, pero bueno, es tener la valentía de decir, venga, me lanzo a la piscina, me hago una expedición por el Amazonas, o me voy a escalar el Everest, lo que sea, ¿no? Vas y lo haces, pero luego queda lo chungo, que es integrar aquello que acabas de vivir, que a lo mejor te ha transformado, que a lo mejor ha puesto del revés todas tus creencias, y traértelo a tu día a día. Para mí esa es la parte dura de los viajes realmente. Mira, me acaba de venir a la memoria el último mensaje que yo recibo de David Beriain en mi WhatsApp. Hablábamos de eso, de cómo gestionar la vuelta y de cómo gestionar cuando uno vive en ese estado de... Él hablaba siempre del umbral de excitabilidad. Claro, cuando tú vives situaciones tan estimulantes, ¿no? En ese, ya no te digo en contextos de guerra como hacía él, donde tu umbral de excitabilidad está muy alto, ¿no? ¿Cómo lidias luego cuando vienes aquí a comprar el pan? ¿Cómo? Uf, potente esto.
¿Te Bueno, pasa? me pasa, obviamente entiendo que no al nivel que le pasaba a él, porque yo no estoy en Bueno, pero circunstancias un gran tan viaje donde conflictivas. vives cuestiones tan intensas, estás en ese estado tan emocionado, tan estimulado viendo cosas nuevas. Hay un peaje a pagar, no sé si tú empatizarás con esto, hay un peaje a pagar por esta vida tan pirata que llevamos, y es que yo me siento con un pie en cada lado. Amo Madrid, yo soy de aquí de Madrid y cuando vuelvo soy muy casera, me encanta, qué sé yo, hacer patatas al horno y regar las plantas de mi balcón, ¿no? Disfruto mucho de mi casa, pero siempre hay una parte de mí que no está del todo aquí, ¿no? Entiendo, supongo, ¿no? Que cuando me pasen muchos años sin viajar, si en algún momento de mi vida pasa, a lo mejor esta parte, esto como que se relaja, pero a día de hoy estoy siempre en una especie de limbo, un espacio intermedio que es complicado de gestionar. Esto lo hablo mucho con Aníbal, Aníbal A nivel Bueno, bueno, sí. que es fantástico, porque nuestro WhatsApp es como de señores mayores sufridos, de, jo, tío, ¿cómo haces para gestionar esto? Porque es una cosa con la que muy poca gente empatiza. Vienes de estar un mes en los desiertos de Chad y has tenido experiencias que te han hecho modificar como todas tus creencias y de repente llegas aquí y me llama mi repre que tengo un evento de una alfombra roja y voy con maquillaje por primera vez en siglos y un vestido de gala y me sirven champán, ¿no? Y es una sensación de Y disociación. además, perdóname, tan rápido, ¿no? Porque hoy día Sí, estás en 10 horas, estás en parte del mundo y sí, en otra. sí, sí. Y muchas veces lo vivo, ya te digo, como disociada, como con una separación, o despersonalizada tal vez, como con una separación entre quién soy yo. Al final, con el tiempo, siento que estoy haciendo ya como las paces, pero bueno, depende del momento y del viaje, que estoy haciendo las paces con esa sensación de un pie en cada sitio. Pero a veces es complicado de gestionar, sobre todo porque a veces hay situaciones muy frívolas, Mm, en el mundo de hoy en día, ¿no? Veo a alguien, esto va a sonar a clichetazo, ¿no? Pero veo a alguien quejándose de que, qué sé yo, de que la cerveza está muy cara y pienso en que acabo de estar repartiendo filtros de agua en un sitio donde el agua es barro. Y dices, ¡guau! ¿Cómo te puedo, estalla la cabeza, cómo claro. puedo seguir existiendo? ¿No? ¿Qué hago Mm. con esto? También Mira, hay frustración ahí. volviendo a David, y perdóname que lo traiga a colación, pero claro, él decía, yo creo cuando me iba a la guerra y volví aquí, le decía, pero ¿cómo la gente no está dándose cuenta de lo que está pasando ahí? Que la gente se está matando, ¿no? Pero creo que algo es positivo, ¿no? Si algo tiene Sí, positivo el viaje, es eso, ¿no? Es la perspectiva que te da del mundo, es entender otras realidades, es empatizar con otras cosas, es relativizar sí. cosas, cuestiones que tenemos aquí hoy día, ¿no? Y también te digo que prefiero verlo a no verlo, porque también, ¿cómo es esto que se dice? Ojos que no ven, corazón que no siente. Como que hay muchas personas que prefieren ignorar situaciones conflictivas o situaciones duras, pensando que de alguna manera eso va a hacer que desaparezcan. Yo prefiero ver estas cosas que a veces me frustran y que a veces me duelen y que a veces llevo en mi corazoncito durante mucho, mucho tiempo. Prefiero verlas, saber que están ahí y ser honesta con la realidad del mundo que simplemente pasar de largo y saltarme un pueblo porque el agua que beben es barro, ¿sabes? Mm. Prefiero verlo y saber que existe porque creo que así es como tal vez las cosas puedan cambiar. Esto también lo decía David, estamos hablando muchísimo de él, ¿no? Sí, bueno, Pero decía curiosamente. que, ¿cómo era? Que él quería, corrígeme, que él quería documentar las cosas como son porque solo a través de cómo son puedes imaginar un futuro Mira, diferente. también lo tengo apuntado, ¿eh? Amarna. Decías, porque lo citas en el libro, el periodismo no debe tratar sobre el deber ser de las cosas, Ujú. sino cómo las cosas son. Porque solo desde el conocimiento de cómo las cosas son podemos enfrentarnos a cómo deberían ser. Qué bonito. Esto es de David, esto no es mío. Esto Mm. solamente yo estoy citando la susodicha entrevista que, que aparece mencionada en el libro. Sí, así es. ¿Amarna Miller es capaz de estar sin hacer nada, tranquila, en casa? Pues la verdad es que no. Pero me gustaría, ¿eh? Ansío duramente el poder relajarme un poquito, sobre todo ahora que, bueno, pues que ya el libro ha salido, ¿no? Ha cobrado alas. Yo solamente estoy haciendo la promo. Eh, eh, Porque es una Marna que me gusta, ¿no? Es como más juguetona, más chill, pero pero también soy muy culo inquieto y me gusta mucho estar aprendiendo, estar haciendo mil cosas, entonces es una negociación conmigo misma. Me cuesta mucho relajarme, o sea, creo que se nota. Bueno, bueno, pero lo buscas, sientes que nos falta un poquito esa... A mí me pasa, ¿no? Que en los viajes muchas veces incluso hacemos ese ejercicio, ¿no?
es que el objetivo de esta tarde está lloviendo o no depende de ti, ¿no? Ya. Pretendemos imponer nuestros ritmos, incluso con otras comunidades. No, es que las cosas no son así. El tiempo que aquí se debe es el de la naturaleza, es el de la lluvia, es la crecida del río, ¿no? Y eso a veces cuesta, a mí, a cualquiera, cuesta gestionar esos tiempos o a veces toca no hacer nada. Uy, claro, es que a mí eso, por ejemplo, no tengo ningún problema con ello. De hecho, me parece muy guay esa conexión con la realidad de la vida, ¿no? En plan, pues mira, el ferry que tenía que llegar hoy, así son las cosas, no está, ha desaparecido, nadie sabe dónde está el maldito ferry. A lo mejor llega dentro de 8 horas, a lo mejor dentro de 10. Eso lo llevo bien, chill, sin ningún problema. Lo que llevo mal es como el no... Y sé que esto es un problema que debería gestionarme, ¿vale? El no estar haciendo algo productivo. ¿Yo qué hago mientras espero las 8 horas del ferry? Pues estoy con una app aprendiendo chino, o estoy haciéndome un cuadernito de viajes, o me encuentro por el suelo un cachotela y me estoy cosiendo un bolso con el cachotela. O sea, eso es lo que me cuesta a mí, Mm. el estar físicamente quieta. No haces caso al coreano Byung-Chul Han que dice siempre tenemos que estar produciendo, ¿no? Por eso me compré el libro, pero no me sirvió, Diego. Estar en el presente, ¿no? Que es lo que buscamos al final. Y creo que una manera preciosa de estar en el presente, que por eso lo hacemos, comparto contigo, es hacer cuadernos de viaje. Ue. Por favor, enséñame alguno de esos cuadernos. Si nos estáis escuchando alguno por Spotify, no lo vais a ver, pero Marina ha traído sus cuadernos de viaje, aquí algunos que le hemos pedido, por favor. No sé si nos puedes enseñar algo, contarnos cómo es tu proceso Bueno, o qué pues consejos le das a la gente. Yo invito a que lo haga, porque es una manera de pararte, a estar en el lugar y percibir cosas que no ves, ¿no? por supuesto que te los enseño. De hecho, me hace muchísima ilusión que me hayas dicho esto, porque cuando tengo entrevistas suelen ser fuera de Madrid y no me las puedo llevar porque, qué sé yo, pues ocupan, ¿no? Así que te he traído aquí como una buena muestra. Toma, puedes cotillear si quieres. A ver, ¿cuál te enseño? Mira, este de aquí estoy especialmente orgullosa, tal vez porque sea el último que he hecho. Tiene ya tiempo. O sea, tiene tiempo el viaje. El cuaderno está prácticamente recién sacado del horno. Este es de la comunidad Mentawai en Indonesia. Y esta parte de fuera, ¿no? Está hecha con una corteza de árbol, te sonará del Amazonas, porque allí lo llaman yanchama. En Yanchama. Mentawai, sí, en Mentawai lo llaman de otra manera, pero bueno, básicamente es una corteza de árbol que arrancan, la dan con mazos y la procesan pasándola por agua y secándola varias veces hasta que se convierte en una tela flexible que los chamanes Mentawai usan de taparrabos. Lamentablemente no procede del taparrabos de un chamán Mentawai, pero mientras estaba allí nos enseñaron todo el proceso. Yo que soy una chapa, era como, por favor, necesito saber cómo hacer esto. Y me llevé el trocito que hice yo y entonces este es el forro Y es el forro del cuaderno. de este cuaderno, sí. Y que dibujas, que reflejas, veo que recoges cosas, Sí. Bueno, cada uno de los cuadernos para mí es una experimentación. fotografías, Sí. Polaroid, Los hay más hojitas. convencionales, como cuadernos normales, qué sé yo, como un cuaderno en el cual escribo cosas. Los hay más convencionales y los hay un poco más frikis. He traído algunos de los frikis porque para mí también hacer estos cuadernos es una experimentación en mi propia práctica artística. Yo empecé porque, como te decía, yo vengo de Bellas Artes, para mí el arte es una cosa muy importante en mi vida y, sin embargo, mientras estaba de viaje, pues me era muy complicado ponerlo en práctica, porque pues, cuestiones prácticas, porque tienes un equipaje limitado, porque no vas a estar ahí llevándote unos óleos, ¿no?, al Amazonas, que bueno, ahora ya me meto en esos berenjenales, pero en su momento me parecía demasiado. Entonces en los cuadernos encontré el punto medio perfecto entre algo que es un recuerdo del viaje, que me ayuda a la integración y me ayuda a estar en el momento presente, como bien decías, y a la vez es una excusa para poner en práctica esa práctica artística, ¿no? Y tener además un recuerdo fantástico a la vuelta. Y para mí hay 3 reglas para hacer los cuadernos. La regla número 1 es que tengo que hacerlos durante el viaje, a no ser que haya alguna parte, por ejemplo, la encuadernación o, por ejemplo, entintar dibujos, alguna Claro. parte que por cuestiones prácticas pues no se puede hacer en el viaje. O sea, que prácticamente todo lo has hecho En el en el viaje, mismo efectivamente, viaje. sí, Ujú. así es. También, como te decía, es una práctica de mindfulness, ¿no?, de estar en el momento presente, y entonces para mí es muy importante que se haga durante el viaje. Luego hacerlo en España, pues tú me dirás, pero hacerlo allí. Luego la regla número 2 es que el objeto es un objeto tridimensional, que tanto lo que hay dentro, pero también lo que hay fuera y las cosas que van colgando tienen que ver con el propio viaje, y que las cosas que vaya pegando o vaya incluyendo las haya recogido
hecho, utilizado, conseguido durante el propio viaje. Por eso encontrarás también como cosillas, ¿no?, que voy pegando, o estos marcapáginas, que pues, esto, por ejemplo, este es de Chad, este, por ejemplo, es un un diente de vaca, con unas telas que me encontré también allí, ¿no? Esto lo hice en el mismo viaje, para poder, pues qué sé yo, hacer esa tridimensionalidad. Y te he traído dos de los más frikis, ¿no?, en este sentido, que muestran muy bien esto que decía del objeto tridimensional. El primero es este de aquí, que lo hice en Ucrania, en Chernóbil, antes de que estallase la guerra. Y es que durante el viaje, yo esto no lo sabía, pero resulta que las partículas radioactivas afectan la película fotográfica. Entonces, la mayoría de fotografías me salieron o bien veladas o bien con unos puntitos blancos de la propia radiación que salía, mira, por aquí se ve, que afectan la película, ¿no? Ajá. Entonces, utilizando estos motivos de puntitos, al final, a través de mi encuadernador, porque este me lo hizo un encuadernador profesional, pues Es utilizamos... precioso. Es muy bonito. Utilizamos todo este papel que tiene, pues efectivamente, puntitos. Los puntitos se repiten en todo lo que es pues el cuaderno, ¿no? Y aquí no vamos a verlo porque hay mucha luz, pero os lo tendréis que imaginar. La portada no se ve, tú puedes tocarlo, ahí lo vas a notar. La portada está hecha con una tinta fosforescente que imita toda esta idea, ¿no?, de la radioactividad, de tal manera que lo puedes cargar con la luz y cuando apagas las luces brilla. Luego te lo enseño. Wow, Esa es la qué portada. chulada. Sí. Y luego otro un poco más friki, que lo tengo muy metido en... Me encanta que utilices el término friki. Bueno, qué sé yo, como único, poco Sí. hegemónico. ¿Sabes que a mí una vez pusieron un titular a página completa en un periódico que ponía "El sueño inca de un friki español"? Y así titularon una entrevista. ¿Te la puedes creer? Titulares. Oye, pero me parece como muy piropo, ¿no? El sueño inca. Este ya te voy diciendo que huele un poco raro, ¿vale? Porque huele. Huele Vale. raro, huele raro. Este a la gente le parece muy macabro, a mí me encanta, porque está hecho con la piel de un zorro. Este es un cuaderno que hice mientras estaba en Siberia conviviendo con los nenets, que son un grupo étnico que hace migraciones, son nómadas, hace migraciones a lo largo de la tundra del norte de Rusia. ¿Y qué pasó? Que durante este viaje cazaron un zorro y resulta que para los nenets los espíritus, o sea, el zorro tiene un espíritu tan potente que no puedes desollar al animal en el momento, ¿no? Tienes que dejar que ese espíritu potente del zorro salga afuera y se una con la naturaleza. Entonces el zorro tiene que estar 3 días sin desollarse, simplemente muerto, esperando en la tienda. ¿Y en qué tienda estaba? Pues en la mía. Así que estuve 3 días conviviendo con un zorro muerto al lado de mi saco de dormir. Y en honor a susodicho zorro le pedí a Uliana, no, ¿cómo se llamaba? Lo pondré aquí, es lo bueno de tener un cuaderno, que efectivamente puedes comprobar las cosas, eso también mola. Aquí, Lisa, Petia, no, Natasha, esa era, Natasha. Pues le pedí a Natasha si podía coserme, claro, pilla, si podía coserme unas pelecillas de zorro para hacer honor a la experiencia. Es la cara. Es la cara, sí. Y otra cosa interesante de esta materialidad de los cuadernos es que con las temperaturas bajo cero, aquí estábamos a menos 30 grados, entonces claro, pues los papeles fotográficos, los propios líquidos se congelan, porque yo hago foto analógica, ¿no? Y estos son fotografías instantáneas. Entonces, al pasar los rodillos por la imagen, te salen fractales y verás que en algunas de las fotografías hay como unos fractales que tienen que ver con ese mismo lugar. A mí eso me parece precioso. Sí, exactamente. Y también por el frío hay colores que se eliminan de la fotografía, no existen los rojos. Todas las imágenes están en azul y en negro. Eso no lo he tocado yo, eso es que la imagen sale así porque el rojo con el frío bonito este cuaderno. Desaparece, sí. Este es otro viaje con los nenet. También hay en Rusia, pero aquí son fotografías un poquito más convencionales, ¿no? Como más blanco y negro y tal, pero bueno. Es una manera de volver a viajar también. Sí. El hacer esto es, bueno, es una cuestión no solo de reflejar ciertos pensamientos, ¿no? Porque ¿qué es lo que escribe Amarna en estos cuadernos? Uy, pues de todo. Mira, por una parte, esto que te contaba al principio de la entrevista de la documentación. Al final, tú estás viviendo un viaje y cuando pasan 6 meses,
un montón de datos se te han olvidado, empezando por el mismo itinerario, ya se te bailan los días, no sabes qué día hiciste qué. Entonces, yo me apunto muchos datos, pues te lo voy a meter en la bolsa porque de verdad que en verano huele raro. Es normal, Me ha ¿eh? venido un olorcillo ahora un poquillo, sí. Mira, sale polvo, bueno. Cuando volví de Rusia, claro, allí estábamos a -30 y estaba congelado. Cuando llegué aquí a Madrid hubo una infestación de polillas en esta piel que tuve que tratarla, bueno, pero eso ahora da igual. Otras subhistorias, ¿no? ¿Qué es lo que apunta Marna en sus viajes? Pues muchos datos prácticos del propio lugar de destino para acordarme según vaya pasando el tiempo. Pues por ejemplo, mira, una tontería, ¿no? Pero las mujeres de Saanich de Etiopía se hacen diferentes peinados dependiendo si son solteras o casadas. Entonces, pues me hago un pequeño esquemita para acordarme de esto, porque luego esta cosa no las encuentras fácilmente en los libros o por internet. Y pues cosas del idioma, cosas de que me han estado pasando, anécdotas, ¿no? Este señor llamado Afwerk, me acuerdo al ver la nota, me juró y me prometió que si a mi primogénito varón le llamaba Afwerk y le llevaba allí y le conocía, me iba a sacrificar una cabra en su honor. Y me dio su teléfono, Afwerk, para que si alguna vez eso sucedía yo pudiese volver a la tribu de Etiopía y le dijese, por favor, me debes una cabra. Bueno, pues anécdotas también, ¿no? Y luego pues una relación del viaje, de las cosas que me van pasando, lo que voy sintiendo, también de idiomas, pues mira, esto es de Etiopía, idioma arboreno, pues diferentes palabras para poder comunicarme. Qué maravilla. Tenía ganas de ver tus cuadernos porque sé que como artista son una joyita. Es verdad que la gente se piensa muchas veces, yo invito a todo el mundo que lo haga, que hay que saber pintar, hay que saber tener una buena técnica y para nada, ¿no? Esto al final es un reflejo de lo que vives, de la manera, notas que vas tomando, incluso pues pegar cosas, pararte un momento también, escribir como buena técnica de psicología, también impregnas y haces ese ejercicio de reflexión, ¿no? Que hace falta que se queden los pensamientos, ¿no? A la hora de escribir y que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Creo que es un ejercicio maravilloso llevar algo de esto al que todo el mundo invito. Totalmente, y muy de acuerdo contigo que no hace falta saber pintar, bueno, que sepáis también que saber pintar es un absoluto convencionalismo. La pintura puede parecerse más o menos a la realidad tangible, pero saber pintar está en nuestras cabezas, es cultural, así que no hay que 100% cultural, así que nada de ponernos impedimentos con la excusa, ¿no?, de que no sabemos hacerlo. Aquí Y también, reivindicamos el turismo, ser turista y pintar. efectivamente, e incluso aun dentro de esos condicionamientos, ¿no? Incluso aunque pensemos que no dibujamos bien o que no pintamos bien, da igual, porque lo importante no es que quede bonito, lo importante es que a ti dentro de 10 años te entren ganas de revivir ese viaje tan increíble que hiciste a la comunidad de Mentawai, lo puedas abrir y puedas volver a ponerte en tu propia piel. Y eso es increíble, o sea, nadie se ha arrepentido nunca de hacer un cuaderno de viajes. No pasa nada. Pues te voy a hacer un par de preguntas más, por abrir un par de meloncitos, para ir No, terminando. pues si no hubiese poca polémica, venga, va, No, dale. no es polémica, pero claro, tú inundas tus viajes y tus experiencias de un montón de inquietudes, ¿no? Pero entiendo y también lo reflejas en tu libro que también hay inquietudes espirituales, ¿no? Y al final entiendo que en esas inquietudes has conocido rituales, te has interesado, no sé si habrás participado en alguno. ¿Cómo eso te impregna en los viajes o qué respuestas o qué preguntas extras te has encontrado en Buah. esas búsquedas? Buah, qué interesante. ¿Qué he aprendido? Pues mira, lo primero que he aprendido es que la diversidad humana es infinita y que por mucho que trates de aprender sobre algo en el papel, ¿no?, utilizando libros o utilizando internet o documentales, al final nada sustituye la experiencia directa. Y que de hecho muchas veces las cosas que leemos están equivocadas. Hay una especie de teléfono escacharrado terrorífico en el tema de las comunidades y de los lugares remotos y al final lo que nos llega es una versión como muy distorsionada de la realidad que te encuentras en el lugar de destino. Em, y que más allá, hablando de espiritualidad, ¿no?, de religiones y demás, más allá de las grandes religiones mayoritarias, hay una cantidad de subreligiones, de credos, incluso dentro de las grandes religiones, como puede ser, qué sé yo, el Islam o incluso el budismo, hay tantas ramas, hay tantas variaciones que, wow, qué bonito, ¿no? El hombre, el ser humano, buscándole sentido a la realidad.
No sé si te estoy contestando. A medias, a Vale, medias. ¿cuál es la pregunta? No, Repite. porque, bueno, yo muchas veces las inquietudes que han movido a los grandes viajeros, exploradores, gente que ha buscado en esas comunidades, ha buscado respuestas un poco para nuestras inquietudes espirituales, ¿no? Yo el primero, ¿no? Me iba al Amazonas detrás de esos rituales a ver qué veías más allá, ¿no? En esos trances. No sé si tú has andado en esa búsqueda, como he visto que hablabas y mencionabas en el libro, o Sí, has encontrado, has buscado esas preguntas, esas respuestas, has viajado de esa manera. sí, ¿Qué has no lo traído? veo. No sé si eres una persona religiosa, espiritual, ¿cómo te consideras? A día de hoy me considero agnóstica, después de haber sido atea durante, bueno, toda mi vida, básicamente, eh, porque creo que no me quiero pisar los dedos dentro de mi propio escepticismo, ¿no? Ujú. Creo que, al menos en mi caso, el ateísmo, en el ateísmo había como una gran individualidad, ¿no? ¿Cómo va a haber algo más grande que yo? No sé, algo así, como de un poco también de enfurrufuñamiento. Eh, y, y creo que es más bonito y más interesante pensar que existe algo más grande que tú. No me siento identificada con religiones mayoritarias, ni mucho menos. No me siento identificada con los grandes dioses de los que nos hablan en los grandes libros y las grandes escrituras, pero sí que me siento a día de hoy como alineada con la idea de que puede que haya algo y me parece divertido. I choose to believe, ¿no? Algo así, pero dentro del agnosticismo. Pero contestando a tu pregunta, que creo que era un poco más concreta, no he tenido, o sea, no he buscado cuestiones espirituales dentro Ujú. de otras comunidades, más allá de la documentación o del interés que me da el comprender estas otras maneras de comprender la vida, ¿no? El mundo, otras filosofías de vida. Eh, sí que he buscado comprenderme mejor a mí misma, ¿no? Como, pero desde ese deseo tal vez más individual, pero no como una conexión con Dios, si esa es Bueno, como con la... Dios, al final no hablamos de religiones ni hablas de cultos, pero al final muchas veces las comunidades están más conectadas con aspectos espirituales, ¿no? Con esos sentimientos ya no de cultos religiosos, pero sí tienen esa vivencia espiritual como más a flor de piel, ¿no? Me parece bonito y me gustaría creer, porque creo que hay algo bonito ahí, pero lo veo desde una perspectiva antropológica barra documental. No lo he... No... Iba a decir, no me lo creo, pero uf, ¿qué más da que yo me lo crea o no me lo crea? Lo importante es que exista, ¿no? Ujú. Em, y me gustaría hacerlo porque creo que hay algo bonito en ello, pero no. Es desde una perspectiva, ya te digo, Ya como te más veo académica, no sé. analista, Ana, y tomando Sí, notas. Así me vi sí. yo en mi primer ritual en pleno Amazonas, tomando notas de lo que se sentía y demás. Amarna, ¿qué es para ti la aventura? Por ir cerrando. ¿Qué es para mí la aventura? ¿Hay aventura? ¿Es posible? No, sí, sí es posible. No, ya estás aquí chinchando, ¿no? También No. vas a criticar a la aventura, Barna. No, 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 no. No, sí, no, hombre, claro, la aventura es un sentimiento fantástico, como de superar los límites, ¿no? En el fondo es eso. El, el... Pero bueno, claro, para superar los límites primero tenemos que definir qué son los límites, cada uno tiene los suyos. Claro, son personales, Por claro. supuesto, para mí una gran aventura es irme a un lugar remoto del Amazonas donde no ha habido ningún turista, pero probablemente para mi madre una aventura sea pues cogerse un ferry para irse a Menorca, ¿no? Entonces yo creo que cada uno define su efectivamente, su límite, ¿no? Su ¿Dónde círculo está de su confort. frontera? Ujú. Sí, exacto. Y también esto va obviamente ampliándose. Y a mí me da miedo a veces, con tanto viaje y tanta aventura, el no poder volver para atrás. El que Ujú. ya no sea, Ah, que ya no te nunca sorprenda, más, ¿no? sí, Ujú. que ya coger un ferry a Menorca nunca más sea una aventura. Hago un Ya. esfuerzo para que no sea así, de emocionarme cuando me subo a una pickup, emocionarme cuando me subo a una avioneta y verlo con los ojos de la primera vez. Y para eso mola mucho, aquí empatizarás, guiar grupos, Mm. porque a través de los ojos de las otras Sí. personas tú vuelves a reconectar con esas aventuras que a veces ya damos por sentado, ¿no? Que Y a ya... veces el conseguir transmitir lo que tú viviste en ese momento y volver a vivirlo a través de ellos, ¿no? Querer que vuelva a ser especial. Es muy Sí, bonito, muy sí. bonito. Bueno, y por cerrar, una conversación maravillosa, Amarna, muy, muy interesante y muy,
Intensita, ¿eh? Sí, ya, nos hemos ido, vamos, por las ramas y aún así, fíjate que sigo pensando que no te he contado no sé qué, pero da igual, ya está. Si alguien tiene alguna pregunta, que lo ponga en los comentarios. Claro que sí. Pero, ¿qué le dirías a la gente que viaja? O sea, ¿qué te gusta a ti que en tus viajes esté presente? Y cuando la gente se plantea vivir una de estas grandes aventuras o viajar contigo o viajar este tipo de viajes, ¿qué le dirías a esa gente para que viaje? Uh, Animaos. Bueno, lo primero de todo, que viajar no es para todo el mundo, que, no, que me tiro piedras contra mi propio tejado, ella, la de la gente de viajes. Que lo que quiero decir es que viajar es fantástico, pero que también está guay que no te guste, que te quedes en tu casa. Pero si te gusta viajar y quieres hacerlo, lo que te digo es que te animes a hacer esa aventura con la que siempre has soñado, porque incluso aunque las cosas no salgan como tú tenías pensado, aprenderás mucho por el camino y en esa reconciliación con las expectativas, con las ideas previas, etcétera, etcétera, también vas a encontrarte con partes de ti y partes de tu discurso que cuando llegues a casa vas a poder analizar si es lo que quieres hacer, que es la mente analítica, yo la racional. Eh, Bueno, más que eso, ¿qué crees tú? ¿Cómo te gustaría? ¿O qué consejos le darías a alguien a la hora de viajar? Es decir, consejos. sí, en el sentido de, bueno, pues no pierdas de vista esto, lo otro, ve con estos ojos. Vale. Pues lo que yo recomendaría es trabajar esa mirada de la que hablábamos antes, el asombrarnos incluso con las pequeñas cosas y también el salir un poco de la zona de confort, incluso con cosas que te den un poco de miedo, siempre dentro de lo lógico y siendo coherentes con la situación en la que estés, ¿no? Pero, pero animarte a hacerte, qué sé yo, ese viaje de buceo que siempre has querido hacer, incluso aunque a día de hoy no sepas bucear, pues hazlo, ¿no? El otro día hablando con Luis, con mi pareja, me decía que estábamos hablando de que a mucha gente le gusta haber hecho las cosas pero no hacerlas, ¿sabes? Le gusta contar que ha estado en un viaje Ah, por el Amazonas, pero luego la situación, coño, es incómoda, ¿no? ya. Pero yo animo a pagar ese pequeño peaje, incluso aunque te haga salir de tu zona de confort, porque luchando con esos pequeños miedos es como tenemos como una vida más rica, ¿no? En la que no solo tenemos cosas placenteras y buenas, sino que pagamos pequeños peajes por conseguir otras que a veces son mucho más valiosas. Y si quieres ir al Amazonas, pues hará calor y habrá mosquitos y si te pegarán la ropa al cuerpo, pero merecerá la pena. Eso es la aventura, ¿no? Salir de ese círculo de confort, ¿no? Y al final yo creo que es lo que transforma, ¿no? Me lo has dicho muy bien, ¿no? Cuando sales y te expones, ¿no? Ese miedo a exponerte a cosas nuevas, al final hay que dar un pequeño salto de fe. Y en ese salto de fe es donde tú evolucionas, te transformas y yo creo que es positivo en todos los aspectos, ¿no? Porque al final la aventura es eso, ¿no? La aventura te convierte en alguien, yo digo que es más inteligente. ¿Por qué más inteligente? Porque al final tienes que, por narices, ser más adaptable, te tienes que Ujú. adaptar a cosas nuevas. Al final la inteligencia tampoco es solucionar problemas, ¿no? Te conviertes en una persona más adaptable, Ujú. ¿no? Probablemente más empática, probablemente más flexible, ¿no? Y yo creo que eso son todo cosas positivas, ¿no? Y que incluso los viajes que salen mal al final salen bien, porque en ese tener que enfrentarte a los imprevistos y solucionar cosas que no tenías pensado, también estás ganando confianza en ti misma, también estás poniendo en práctica otras cosas que si todo fuese fluido, pues sería imposible de conocer. Así que incluso cuando las cosas salen mal, en el fondo siempre hay, si quieres verlo, un mensaje positivo. Yo trato de verlo así al menos. Pues nos quedamos con esa aventura. Marna Bailer, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Diego, un placer.